El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de San Cristóbal, un pueblo enclavado entre montañas donde el tiempo parecía transcurrir más lento que en el resto de México. Elena Vega, con su cabello negro recogido en una trenza descuidada, observaba desde la ventanilla del autobús cómo el paisaje de su infancia se desplegaba ante sus ojos. Había pasado 10 años lejos, estudiando arqueología en la capital, y ahora regresaba como una extraña. El autobús se detuvo con un chirrido en la plaza principal. Elena bajó con su maleta y respiró profundamente el aire fresco de la sierra, mezclado con el aroma de pan recién horneado y copal. Un grupo de ancianos sentados en bancas de hierro forjado la observaron con curiosidad. «Elena, mi niña». La voz rasposa de doña Mercedes, la dueña de la panadería, la sobresaltó. «Mírate nomás, toda una licenciada». «Doctora, doña Meche», corrigió Elena con una sonrisa tímida. «Terminé mi doctorado el año pasado». «Ay, pues qué orgullo. Justo a tiempo para el eclipse, ¿verdad? Todo el pueblo no habla de otra cosa». Elena asintió distraídamente. El eclipse solar total que ocurriría en una semana era precisamente lo que había motivado su regreso, aunque no por razones astronómicas. «¿Y tu abuelita? ¿Cómo está?» «Falleció hace 3 meses», respondió Elena, sintiendo un nudo en la garganta. «Vengo a ocuparme de sus cosas». La anciana se persignó rápidamente. «Que en paz descanse». Era una buena mujer, aunque siempre cargando con esa historia tan pesada. Elena frunció el ceño. «¿Qué historia, doña Meche?» La panadera miró a su alrededor, como temiendo ser escuchada. «La de tu bisabuelo, el juez Vega». «Pero mejor no hablar de eso en la calle, mija. Hay cosas que es mejor no remover, sobre todo con el eclipse acercándose». Al otro lado de la plaza, un anciano de piel curtida y bastón de mezquite observaba fijamente a Elena. Don Mateo Ruiz, el curandero del pueblo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mañana, las hojas de té habían formado la silueta de una mujer ardiendo, y ahora la nieta del juez regresaba justo antes del eclipse. «Abuelo, ¿estás bien?» Lucía, su nieta de 16 años, lo tomó del brazo con preocupación. «Te has puesto pálido». «Ha comenzado», murmuró el anciano. «Ella está despertando». Esa noche, Elena se instaló en la antigua casona de su abuela. Mientras desempacaba, encontró una carta dirigida a ella con la temblorosa caligrafía de la anciana. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he partido ya. Hay algo que debes saber sobre nuestra familia y el eclipse que se aproxima. En el ático encontrarás un baúl con el diario de tu bisabuelo. Léelo y comprenderás por qué he guardado silencio todos estos años. La maldición de Doña Soledad no es una simple leyenda. Cada eclipse trae su sombra de vuelta, y esta vez, temo que vendrá por ti». En el archivo municipal, entre documentos amarillentos y polvorientos, Elena encontró el registro del juicio. Soledad Ramírez, acusada de brujería y pactos demoníacos, sentenciada a morir en la hoguera durante el eclipse solar del 7 de agosto de 1867. La firma al pie del documento hizo que su sangre se helara. Juez Ernesto Vega, su bisabuelo. Esa misma noche, mientras una tormenta inesperada azotaba San Cristóbal, don Mateo despertó gritando. En su sueño, una mujer con el rostro quemado susurraba: «7 días, y la oscuridad me devolverá lo que me quitaron». La mañana amaneció extrañamente silenciosa en San Cristóbal. Elena notó la ausencia del habitual canto de los gallos mientras revisaba el diario de su bisabuelo en la cocina de la vieja casona. Las páginas amarillentas revelaban a un hombre atormentado por la culpa. 20 de agosto, 1867. «No puedo dormir. El rostro de Soledad me persigue. Sus ojos, mientras las llamas la consumían». ¿Y si estaba equivocado? Dicen que maldijo a nuestras familias antes de morir, que volvería con cada eclipse para llevarse a nuestros descendientes. Tonterías, me digo, pero entonces, ¿por qué siento su presencia en cada sombra? Un golpe en la puerta interrumpió su lectura.
Al abrir, se encontró con un hombre de unos 35 años, alto y de lentes, que sostenía un maletín. «Buenos días, soy Miguel Ortiz, del Observatorio Nacional», se presentó con acento capitalino. «Estoy buscando alojamiento para la semana del eclipse. Me dijeron en el pueblo que usted renta habitaciones». Elena lo miró confundida. «Creo que le han informado mal. Esta es la casa de mi abuela, no una posada». «Qué extraño». Miguel consultó su teléfono. «Recibí un correo específicamente dirigiéndome a esta dirección. Disculpe la molestia». Cuando Miguel se disponía a marcharse, un fuerte viento azotó la calle, levantando una nube de polvo. Por un instante, ambos creyeron ver una silueta femenina formarse en el remolino. «¿Vio eso?», preguntó Elena, con el corazón acelerado. Miguel ajustó sus lentes, visiblemente incómodo. «Un efecto óptico por la refracción de la luz en las partículas de polvo. Soy astrofísico, señorita Vega, no creo en apariciones». «¿Cómo sabe mi apellido?». «No me he presentado». El hombre palideció ligeramente. «Yo, no lo sé. Simplemente lo supe». En el mercado del pueblo, Lucía ayudaba a su abuelo a comprar hierbas para sus remedios cuando sintió un escalofrío. Una anciana desconocida la observaba desde un puesto de velas negras. «Tiene su sangre, niña», murmuró la mujer con voz rasposa. «Ella te ha elegido». Don Mateo se interpuso protectoramente. «Déjala en paz, Jacinta. No metas a mi nieta en tus supersticiones». La anciana sonrió, mostrando dientes amarillentos. «No son mis supersticiones, Mateo. Son las tuyas. Tú sabes lo que viene con la oscuridad». Esa noche, Lucía despertó sobresaltada. Al pie de su cama, una figura de mujer la observaba. No podía distinguir sus facciones, solo un resplandor rojizo donde debería estar su rostro. «Ayúdame a regresar», susurró la aparición. «Tú puedes abrir el camino». Lucía quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Cuando logró encender la lámpara, la figura había desaparecido. En el espejo de su habitación, escrito con lo que parecía ceniza, había un símbolo que nunca había visto antes. A la mañana siguiente, 3 ovejas aparecieron muertas en las afueras del pueblo, con extrañas quemaduras circulares en sus cuerpos. El pánico comenzó a extenderse entre los habitantes. Elena, decidida a entender lo que estaba ocurriendo, buscó a don Mateo. Lo encontró preparando una mezcla de hierbas en su pequeña casa de adobe. «Necesito saber sobre doña Soledad», dijo sin preámbulos. El anciano la miró largamente antes de responder. «No es casualidad que hayas vuelto ahora, Elena Vega. La sangre llama a la sangre, y las deudas antiguas deben pagarse». «¿Qué deudas?». «Mi bisabuelo solo cumplía con su deber». Don Mateo soltó una risa amarga. «¿Eso es lo que dice su diario?». «Pregúntale entonces por qué Soledad tenía un hijo suyo en su vientre cuando la quemaron». La revelación de don Mateo golpeó a Elena como una bofetada. Salió tambaleándose de la casa del curandero, con la mente nublada por preguntas sin respuesta. Las calles de San Cristóbal parecían ahora un laberinto de secretos y culpas heredadas. «Elena». La voz de Miguel la alcanzó mientras cruzaba la plaza. «¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Ella se detuvo, contemplando al astrofísico con nueva perspectiva. «Tal vez lo hice», respondió con voz queda. «¿Crees en las maldiciones familiares, Miguel?». «Soy científico», contestó él con una sonrisa incómoda. «Creo en hechos comprobables. Mi bisabuelo condenó a muerte a una mujer embarazada de su propio hijo», soltó Elena. «Y ahora, cada eclipse, su espíritu regresa buscando venganza». «¿Cómo explica eso tu ciencia?». Miguel guardó silencio por un momento, ajustándose las gafas con gesto nervioso. «Te propongo algo, tú me cuentas esa historia, y yo intentaré encontrar una explicación racional».
quizás juntos descubramos la verdad. Esa tarde, en el ático polvoriento de la casona, Elena y Miguel desempacaban cajas antiguas. El sol proyectaba largas sombras a través de la única ventana. Según el diario, mi bisabuelo mantuvo un romance secreto con Soledad, explicó Elena, hojeando las páginas amarillentas. Cuando ella quedó embarazada, él la acusó de brujería para silenciarla. El eclipse fue solo una coincidencia conveniente. Un clásico abuso de poder, comentó Miguel. Pero eso no explica los fenómenos actuales. Elena se detuvo ante un baúl de madera tallada con símbolos extraños. Al abrirlo, encontró un objeto envuelto en tela negra. Al desenvolverlo, reveló un espejo de obsidiana pulida con un marco de plata oxidada. El Tezcatl de Soledad, murmuró, recordando fragmentos del diario. ¿Mi bisabuelo lo conservó como trofeo? Al tocar la superficie negra y brillante del espejo, Elena sintió un hormigueo que subió por su brazo. La habitación pareció oscurecerse súbitamente. En el reflejo, no era su rostro el que veía, sino el de una mujer joven y hermosa, con ojos llenos de dolor y furia. Elena. La voz alarmada de Miguel la trajo de vuelta. Tu nariz está sangrando. Mientras tanto, en la escuela secundaria, Lucía garabateaba distraídamente en su cuaderno durante la clase de historia. Sin darse cuenta, había dibujado repetidamente el mismo símbolo que apareció en su espejo. Su profesora, al pasar junto a su pupitre, se detuvo horrorizada. ¿Dónde viste este símbolo, Lucía?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondió la joven, confundida. Simplemente apareció en mi mente. Es el signo de Soledad la bruja, susurró la maestra, persignándose. Mi abuela me contaba que lo dibujaba con sangre en las puertas de quienes la traicionaron. Esa noche, una tormenta eléctrica inusual azotó San Cristóbal. En la casona, Elena contemplaba el espejo de obsidiana a la luz de las velas, sintiendo una extraña conexión con él. Deberías deshacerte de esa cosa, sugirió Miguel, quien había aceptado quedarse debido a la tormenta. Tiene una energía perturbadora. Necesito saber la verdad, insistió Elena. Siento que Soledad intenta comunicarse a través de él. Un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. El espejo cayó al suelo, pero en lugar de romperse, la superficie negra comenzó a agrietarse desde dentro, formando palabras en un español antiguo: 7 días hasta la oscuridad. La sangre llamará a la sangre. Miguel retrocedió, su escepticismo finalmente quebrantado. Esto no puede ser explicado por la ciencia, admitió con voz temblorosa. El teléfono de Elena sonó, sobresaltándolos. Era don Mateo. Mi nieta ha desaparecido, dijo con voz quebrada. Encontramos su habitación vacía, y en la pared escribió con su sangre: ella me ha elegido como su voz. Elena miró el espejo agrietado y luego a Miguel. Ha comenzado, dijo. Soledad está usando a Lucía para regresar. Y faltan exactamente 7 días para el eclipse. La búsqueda de Lucía se extendió durante toda la noche. Los habitantes de San Cristóbal, armados con linternas y machetes, peinaron el bosque circundante mientras la tormenta amainaba. Elena y Miguel se unieron a don Mateo, quien, a pesar de su edad, se movía con la determinación de un hombre poseído. Conozco estos bosques mejor que nadie, dijo el anciano, guiándolos por senderos apenas visibles. Si Lucía está aquí, la encontraremos. ¿Hay algún lugar específico al que Soledad podría haberla llevado?, preguntó Elena. ¿Algún sitio significativo para ella? Don Mateo se detuvo abruptamente, su rostro iluminado por la luz mortecina del amanecer. Las ruinas del templo viejo, murmuró. ¿Dónde la quemaron? El antiguo templo, abandonado tras un terremoto en el siglo XIX, se alzaba en una colina a las afueras del pueblo. Solo quedaban en pie algunas columnas y muros derruidos, cubiertos de musgo y enredaderas. Al llegar, encontraron a Lucía inconsciente sobre una losa de piedra que alguna vez fue el altar.
Lucía. Don Mateo corrió hacia su nieta, pero se detuvo en seco al ver los símbolos dibujados con sangre alrededor de la piedra. Dios mío, es un ritual de invocación. Miguel examinó los símbolos con creciente inquietud. Estos no son prehispánicos ni coloniales. Parecen una mezcla de ambos, con elementos que no reconozco. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los mismos símbolos estaban grabados en el marco del espejo de obsidiana. Llevaron a Lucía de vuelta a casa de don Mateo. La joven despertó horas después, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, antes vivaces, ahora parecían distantes, como si una parte de ella permaneciera en otro lugar. No recuerdo nada, dijo con voz monótona. Solo sueños de fuego y una mujer que me hablaba. ¿Qué te decía?, preguntó Elena suavemente. Lucía la miró directamente, y por un instante, Elena creyó ver otro rostro superpuesto al de la joven. Dijo que los culpables deben pagar. Que la sangre llama a la sangre. Y que tú, Elena Vega, eres la clave. Esa tarde, Elena y Miguel visitaron el archivo parroquial. El padre Jiménez, un hombre de mediana edad con gafas redondas, les permitió acceder a los registros antiguos. Aquí está, dijo Miguel, señalando un documento amarillento. La lista de las familias que firmaron la acusación contra Soledad Ramírez, Vega, Ortiz, Mendoza, Ruiz y Jiménez. Elena y Miguel intercambiaron miradas de asombro. Vega es mi apellido, murmuró Elena. Ortiz es el mío, respondió Miguel, pálido. Y Ruiz es el apellido de don Mateo y Lucía, completó Elena. Y Jiménez. Ambos miraron al sacerdote, quien asintió gravemente. Mi tatarabuelo era el párroco que bendijo la hoguera, confirmó. Esta historia nos persigue a todos. De regreso en la casona, Elena examinaba el espejo cuando notó algo. En su nuca, justo bajo el nacimiento del cabello, tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de llama. Miguel, ¿tienes alguna marca de nacimiento?, preguntó súbitamente. Él la miró extrañado, pero se levantó la manga de la camisa, revelando una marca similar en su antebrazo. Nunca le di importancia, dijo. Pero ahora que lo mencionas. Una llamada interrumpió la conversación. Era don Mateo, con voz agitada. Vengan rápido. Lucía tiene fiebre altísima y su piel está cambiando. Al llegar a casa del curandero, encontraron a Lucía delirando en su cama. En su brazo había aparecido una marca en forma de mano, como si alguien con fuego en los dedos la hubiera agarrado. Es la marca de Soledad, explicó don Mateo. Mi esposa murió con la misma marca durante el eclipse de 1995. Pensé que la maldición había terminado, pero solo estaba dormida. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, sintiendo el peso de la culpa ancestral. Encontrar la verdad, respondió el anciano. Soledad no era solo una víctima inocente. Era una guardiana de conocimientos antiguos. Su muerte rompió un equilibrio que debe ser restaurado. Esa noche, mientras velaban a Lucía, un periodista que había venido a cubrir el eclipse fue encontrado muerto cerca de las ruinas del Templo Viejo. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado desde dentro. En su cámara, la última fotografía mostraba una figura femenina entre las columnas, con el rostro envuelto en llamas. La cuenta regresiva continuaba. 6 días para el eclipse. El amanecer del 5.º día antes del eclipse trajo consigo una extraña calma a San Cristóbal. El cielo se teñía de un azul intenso, sin una sola nube, mientras los preparativos para el festival del eclipse continuaban ajenos a los oscuros acontecimientos. Elena despertó sobresaltada por un sueño en el que Soledad la perseguía entre llamas. Al mirarse en el espejo del baño, notó con horror que la marca en su nuca se había extendido, ramificándose como pequeñas venas oscuras hacia su cuello. Está progresando, confirmó Miguel cuando se reunieron en la cocina. La mía también. Mostró su antebrazo, donde la marca había crecido formando un patrón similar a una quemadura antigua.
Necesitamos encontrar a todos los marcados, decidió Elena. Si somos los descendientes de quienes la condenaron, todos debemos estar en peligro. En el centro del pueblo, la plaza bullía de actividad. Vendedores instalaban puestos de comida y artesanías, mientras técnicos montaban un escenario para los músicos que amenizarían el evento. Turistas con cámaras y telescopios comenzaban a llenar las posadas locales. Elena y Miguel se dirigieron primero a la residencia de los Mendoza, una imponente casona colonial en la calle principal. Alejandro Mendoza, un abogado de unos 50 años, los recibió con evidente desconfianza. ¿Marcas de nacimiento? ¿Maldiciones? Se burló después de escuchar su historia. Por favor, estamos en el siglo XXI. Mi familia ha prosperado durante generaciones precisamente por no creer en supersticiones. ¿Tiene alguna marca en forma de llama en su cuerpo?, insistió Elena. El rostro de Mendoza cambió sutilmente. Eso no es asunto suyo, respondió cortante. Les agradecería que se retiraran. Cuando se disponían a salir, la hija adolescente de Mendoza los detuvo en el pasillo. Mi padre tiene una marca en el hombro, susurró. Y yo también, en la espalda. Aparecieron hace años, durante el último eclipse. Mi abuela murió ese día, con quemaduras inexplicables. La siguiente parada fue la farmacia del pueblo, propiedad de la familia Jiménez. La farmacéutica, Gabriela Jiménez, resultó ser prima del padre Jiménez. A diferencia de Mendoza, escuchó su historia con creciente preocupación. Mi hermano murió durante el eclipse de 1995, confesó. Tenía solo 12 años. Los médicos nunca entendieron cómo sus órganos internos parecían carbonizados, sin daño externo. Gabriela les mostró su propia marca, una pequeña llama en la parte posterior de su oreja. Siempre pensé que era un lunar, dijo. Pero desde hace una semana, me duele y parece crecer. De regreso a casa de don Mateo, encontraron al anciano realizando una limpia a Lucía con hierbas y copal. La joven parecía más lúcida, aunque su mirada seguía distante. He recordado algo, dijo Lucía cuando Elena se acercó. No son solo recuerdos de soledad, es como si pudiera ver a través de sus ojos. Ella no quería hacer daño a nadie. Solo buscaba proteger algo. ¿Proteger qué?, preguntó Miguel. Un conocimiento antiguo, respondió Lucía. Sobre cómo los eclipses abren puertas entre mundos. Los antiguos lo sabían, y ella era la última guardiana. Don Mateo asintió gravemente. Nuestros ancestros creían que durante un eclipse, el velo entre los mundos se adelgaza. Es por eso que realizaban rituales específicos durante estos eventos. El diario de mi bisabuelo menciona un libro, recordó Elena. Un grimorio que supuestamente contenía hechizos prohibidos, pero que nunca encontraron. Porque no era un libro de hechizos, intervino Lucía con voz que no parecía la suya. Era un códice que explicaba cómo mantener el equilibrio durante los eclipses, para evitar que entidades oscuras cruzaran a nuestro mundo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Miguel habló. Si eso es cierto, entonces la ejecución de Soledad no solo fue un crimen, sino que dejó al pueblo desprotegido. Y cada eclipse desde entonces, ha sido una oportunidad para que algo cruce, completó don Mateo. Algo que ella mantenía a raya. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la víspera del festival con música y bailes, un turista captó en su cámara lo que parecía ser una silueta femenina formándose en el humo de una fogata. Cuando la fotografía se viralizó en redes sociales, atrajo a más curiosos y cazadores de fenómenos paranormales. Elena, incapaz de dormir, contemplaba el espejo de obsidiana a la luz de las velas. Las grietas habían formado un mapa que reconoció como las cuevas cercanas al pueblo. No busca venganza, murmuró para sí misma. Busca recuperar algo que le fue arrebatado. Su teléfono sonó. Era Miguel. Elena, creo que encontré algo, dijo con voz agitada. En los registros del juicio,
mencionan que Soledad fue enterrada en tierra no consagrada, en las cuevas donde supuestamente realizaba sus rituales. Y hay algo más, estaba embarazada de 7 meses cuando la ejecutaron. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tenemos que ir a esas cuevas, decidió. Ahora mismo. La luna menguante apenas iluminaba el sendero que conducía a las cuevas. Elena y Miguel avanzaban en silencio, sus linternas proyectando sombras fantasmales entre los árboles. El bosque parecía contener la respiración, como si cada criatura nocturna presintiera que algo antiguo y poderoso estaba despertando. Según los mapas antiguos, la entrada principal debe estar cerca de ese afloramiento rocoso, señaló Miguel, consultando su teléfono. Elena se detuvo abruptamente, sintiendo un hormigueo en la marca de su nuca. No es por ahí, dijo con seguridad inexplicable. Es por este lado. Sin esperar respuesta, se desvió del sendero, adentrándose entre la vegetación hasta llegar a una abertura casi invisible entre dos rocas. Miguel la siguió, desconcertado. ¿Cómo sabías? No lo sé, respondió ella, inquieta. Es como si algo me guiara. La cueva se abría en un sistema de túneles estrechos que descendían hacia las entrañas de la tierra. Las paredes estaban decoradas con símbolos antiguos, algunos prehispánicos, otros que parecían una mezcla de tradiciones europeas e indígenas. Estos son los mismos símbolos del espejo, notó Elena, pasando sus dedos sobre las marcas talladas en la piedra. Y los que dibujó Lucía. A medida que avanzaban, el aire se tornaba más denso y cálido. En una cámara más amplia, encontraron restos de lo que parecía haber sido un altar, piedras dispuestas en círculo, con una losa central ennegrecida por el fuego. Aquí realizaba sus rituales, murmuró Miguel, fotografiando los símbolos con su teléfono. Pero no parece el lugar de enterramiento. Elena sintió una opresión en el pecho, como si una mano invisible la empujara hacia una grieta apenas visible en la pared posterior. Por aquí, indicó, su voz extrañamente distante. La grieta daba paso a una cámara oculta, más pequeña y aparentemente sellada durante siglos. El haz de sus linternas reveló un pequeño altar de piedra y, sobre él, un bulto envuelto en tela deteriorada. Dios mío, susurró Miguel. Es. Elena asintió, acercándose con reverencia. Junto al bulto, que intuían contenía los restos de Soledad, había un pequeño cofre de madera petrificada. Al abrirlo, encontraron un fajo de papeles amarillentos, cartas escritas con una caligrafía elegante. Son cartas de mi bisabuelo a Soledad, dijo Elena, leyendo con dificultad a la luz de la linterna. La amaba, o eso decía. Aquí reconoce que el hijo era suyo, y promete protegerlos. Pero la traicionó, completó Miguel. La acusó de brujería cuando ella amenazó con hacer público el romance. Un ruido de piedras desprendiéndose lo sobresaltó. Parte del techo de la cueva se había desmoronado, bloqueando parcialmente el paso por donde habían entrado. Debemos salir de aquí, urgió Miguel. Esta sección parece inestable. Intentaron mover las rocas, pero más escombros cayeron, sellando completamente la salida. Estaban atrapados. No es coincidencia, dijo Elena, sintiendo que el pánico la invadía. Ella no quiere que nos llevemos sus restos. No todavía. En el pueblo, mientras tanto, la situación se deterioraba rápidamente. Lucía, que había mostrado mejoría, sufrió una recaída violenta durante la cena. Sus ojos se volvieron completamente negros y comenzó a hablar en una mezcla de español antiguo y náhuatl. Don Mateo intentó contenerla, pero la joven poseía una fuerza sobrehumana. Escapó de la casa y se dirigió a la plaza principal, donde se celebraba una reunión comunitaria para ultimar los detalles del Festival del Eclipse. Ante la mirada atónita de locales y turistas, Lucía subió al kiosco central. Su voz, amplificada por una acústica imposible, resonó por todo el pueblo. «Escuchadme, descendientes de asesinos», gritó con voz que no era la suya. «La hora del juicio se acerca. La oscuridad revelará vuestros pecados como reveló los de vuestros ancestros.
Señaló directamente a Alejandro Mendoza, que se encontraba entre la multitud. Tú, que llevas la sangre del fiscal que fabricó pruebas falsas contra mí. Acusó, señalando a Mendoza, quien retrocedió horrorizado. ¿Y tú? Su dedo apuntó a Gabriela Jiménez, descendiente del boticario que preparó las hierbas para hacerme confesar bajo tortura. La multitud se apartó de los señalados, mientras el pánico comenzaba a extenderse. Don Mateo intentó acercarse a su nieta. «Soledad», gritó el anciano. «Sé que puedes oírme a través de ella. Esto no traerá justicia». Lucía giró hacia él, su rostro contorsionado en una mueca que no le pertenecía. ¿Justicia? La voz sonaba como dos personas hablando simultáneamente. La justicia murió conmigo en las llamas. Ahora solo queda venganza. En ese momento, un viento sobrenatural azotó la plaza, apagando todas las luces. Cuando volvieron a encenderse, Lucía había desaparecido. Mientras tanto, en la cueva, Elena y Miguel buscaban desesperadamente una salida alternativa. Sus linternas comenzaban a debilitarse, y el oxígeno parecía cada vez más escaso. «Debe haber otra forma de salir», insistió Miguel, examinando las paredes. «Estas cuevas suelen tener múltiples conexiones». Elena, sin embargo, había vuelto su atención al pequeño cofre. Además de las cartas, contenía un medallón de plata con símbolos grabados y un pequeño libro encuadernado en piel. «Es el códice», murmuró, pasando las páginas con cuidado. «No está en español ni en latín, parece una mezcla de náhuatl y algo más antiguo». «¿Puedes entenderlo?», preguntó Miguel, sorprendido. Elena frunció el ceño, igualmente confundida. «Extrañamente, sí. Es como si las palabras cobraran sentido en mi mente». Leyó en voz alta un pasaje, y las marcas en sus cuerpos comenzaron a arder. Una luz tenue emanó de los símbolos en las paredes de la cueva. «Esto no es un libro de hechicería», dijo Elena con asombro. «Es un registro de conocimientos astronómicos y espirituales. Explica cómo los eclipses crean aperturas entre dimensiones, y cómo ciertos linajes estaban encargados de mantener sellados esos portales». «¿Linajes?». Miguel se acercó, intrigado. «Familias con una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural», explicó Elena. Soledad era la última de su línea. Y según esto, el hijo que esperaba era especialmente importante porque unía dos linajes poderosos, el suyo y el de mi bisabuelo. Un pasaje del libro captó su atención: «Cuando la luz se oculte y la sombra reine, el velo se adelgazará. Sin el guardián del portal, las entidades que habitan entre mundos intentarán cruzar. Solo la unión de las 5 sangres podrá restaurar el equilibrio». «Las 5 familias», murmuró Miguel. «Vega, Ortiz, Mendoza, Ruiz y Jiménez. No es venganza lo que busca, es completar un ritual interrumpido hace siglos». Un nuevo derrumbe sacudió la cueva, abriendo inesperadamente un pasaje que no habían visto antes. A través de él, vislumbraron luz natural. «Una salida», exclamó Miguel. Recogieron cuidadosamente los restos de Soledad, el códice y las cartas, y se apresuraron por el túnel recién revelado. Emergieron en la ladera opuesta de la montaña, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El pueblo, visible a lo lejos, parecía envuelto en una extraña niebla rojiza. «Algo está sucediendo», dijo Elena, sintiendo que la marca en su nuca pulsaba dolorosamente. «Debemos darnos prisa». Al llegar a San Cristóbal, encontraron un caos. Varios incendios pequeños habían estallado en distintos puntos, y la gente corría desorientada. En la plaza central, don Mateo intentaba calmar a la multitud. «Elena, Miguel», exclamó al verlos. «Lucía ha desaparecido de nuevo. Y no es la única. Todos los descendientes de las 5 familias están experimentando cambios». Como para confirmar sus palabras, Gabriela Jiménez se acercó tambaleándose.
La marca en su oreja se había extendido por todo el lado de su rostro, formando un patrón similar a quemaduras antiguas. «Está en el templo viejo», dijo con voz entrecortada. «Nos llama a todos allí. Puedo sentirlo». Elena miró a Miguel, luego a los restos que habían traído de la cueva. «Mañana es el eclipse», dijo con determinación. «Y ahora sabemos lo que debemos hacer». El día del eclipse amaneció con un cielo perfectamente despejado, como si la naturaleza misma quisiera garantizar una vista ininterrumpida del fenómeno celeste. Pero para Elena, Miguel y los demás involucrados en la maldición de Soledad, la belleza del día solo intensificaba la amenaza que se cernía sobre ellos. La plaza de San Cristóbal bullía de actividad. Turistas y periodistas se congregaban con sus telescopios y cámaras especiales, ajenos al verdadero drama que se desarrollaba en el pueblo. Un escenario improvisado ofrecía música tradicional, mientras vendedores ambulantes pregonaban desde lentes para eclipse hasta amuletos protectores. En la casona de Elena, un grupo inusual se había reunido: Miguel, don Mateo, Gabriela Jiménez, el padre Jiménez, y Alejandro Mendoza, quien había abandonado su escepticismo tras despertar con la mitad de su rostro cubierto por marcas de quemaduras que ningún médico podía explicar. Según el códice, el eclipse alcanzará su totalidad exactamente a las 12:17, explicaba Elena, señalando los cálculos en el antiguo manuscrito. En ese momento, el velo entre los mundos será más delgado, y lo que sea que Soledad mantenía a raya intentará cruzar. ¿Y qué es exactamente eso?, preguntó Mendoza, su voz tensa por el miedo y el dolor. El códice lo llama el devorador de luz, respondió Elena. Una entidad que se alimenta de la energía vital de los seres humanos. Los antiguos creían que los eclipses eran intentos de esta criatura por consumir el sol. Esto es una locura, murmuró Mendoza, aunque las marcas en su piel contradecían su incredulidad. Lo que importa ahora, intervino Miguel, es que necesitamos encontrar a Lucía y realizar el ritual de sellado antes de la totalidad del eclipse. Don Mateo asintió gravemente. Mi nieta está completamente poseída por el espíritu de Soledad. La he buscado toda la noche sin éxito. Estará en el templo viejo, afirmó Gabriela. Todos sentimos la llamada hacia ese lugar. Elena desplegó sobre la mesa los objetos recuperados de la cueva: el medallón de plata, un pequeño saquito con lo que parecían ser huesos carbonizados, y el códice. Según esto, necesitamos la sangre voluntaria de los 5 linajes para sellar el portal, explicó. Y debemos enterrar adecuadamente los restos de Soledad y su hijo no nacido. ¿Sangre voluntaria? El padre Jiménez palideció. Eso suena a, no es brujería, interrumpió Elena con firmeza. Es un ritual de protección que combina tradiciones prehispánicas y conocimientos que Soledad aprendió de su propia familia. La acusaron de bruja precisamente para evitar que este conocimiento se preservara. A las 11, el grupo se dirigió hacia las ruinas del templo viejo, cargando los restos y los implementos necesarios para el ritual. La multitud en el pueblo estaba demasiado concentrada en el inminente eclipse para notar su partida. Al llegar a las ruinas, encontraron el lugar transformado. Símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre seca cubrían las columnas derruidas. En el centro, sobre la misma losa donde habían encontrado a Lucía días antes, ahora ardía un fuego de color azulado que no consumía madera alguna. Y junto al fuego, Lucía. Pero ya no parecía la adolescente que conocían. Su piel estaba marcada por patrones que semejaban quemaduras antiguas, y sus ojos, completamente negros, reflejaban el fuego sobrenatural. Han venido, dijo con una voz que mezclaba la de Lucía con otra más profunda y antigua. Los descendientes de mis verdugos. Don Mateo dio un paso adelante. Soledad, sabemos la verdad ahora. Venimos a hacer justicia y a completar lo que fue interrumpido. La figura que era Lucía y no lo era sonrió con una mueca dolorosa. ¿Justicia? ¿Después de siglos de sufrimiento? Mi hijo nunca nació. El conocimiento se perdió. Y la puerta ha estado debilitándose con cada eclipse.
por eso estamos aquí, intervino Elena, mostrando el códice. Para restaurar el equilibrio. Para honrarte como guardiana, no como bruja. Un temblor sacudió la tierra bajo sus pies. En el cielo, la luna comenzaba su lento avance sobre el disco solar. La temperatura descendió súbitamente, y un viento antinatural comenzó a soplar alrededor de las ruinas. Es demasiado tarde, dijo la voz de Soledad a través de Lucía. El devorador ya siente la debilidad del velo. Y yo he esperado demasiado tiempo mi venganza. Con un gesto de su mano, los 5 descendientes cayeron de rodillas, sintiendo que las marcas en sus cuerpos ardían como fuego vivo. El dolor era insoportable, como si estuvieran reviviendo la agonía de Soledad en la hoguera. Así se sintió. Gritó la voz de Soledad. Así se siente arder viva mientras llevas una vida inocente en tu vientre. Elena, luchando contra el dolor, logró sacar de su bolsillo las cartas de su bisabuelo. Él te amaba. Gritó. Te traicionó por cobardía, no por odio. El amor sin valor es peor que el odio. Respondió Soledad. Y la venganza sin propósito es un fuego que consume a quien la alberga. Replicó don Mateo, arrastrándose hacia su nieta. Lucía es inocente, como lo era tu hijo. Algo pareció cambiar en la expresión de la poseída. Por un instante, los ojos de Lucía volvieron a ser humanos, llenos de miedo y confusión. Abuelo, susurró con su propia voz. Está dentro de mí, pero también estoy dentro de ella. Puedo sentir su dolor, es insoportable. El cielo se oscurecía progresivamente. El eclipse había comenzado su fase de totalidad, sumiendo las ruinas en una penumbra antinatural. En el horizonte, una niebla rojiza comenzaba a formarse, avanzando hacia ellos como una ola silenciosa. Es el devorador, advirtió Miguel. Está aprovechando la apertura. Elena, reuniendo sus últimas fuerzas, se acercó a Lucía /diagonal Soledad con el medallón en una mano y un pequeño cuchillo ritual en la otra. Soledad Ramírez, dijo con voz firme. Te ofrezco justicia, no venganza. Te ofrezco paz, no más sufrimiento. Y te ofrezco mi sangre, libremente entregada, para sellar lo que fue roto. Con un movimiento rápido, cortó su palma y dejó que la sangre goteara sobre el medallón. Miguel siguió su ejemplo, y luego los demás, uno por uno, ofrecieron su sangre voluntariamente. El medallón comenzó a brillar con luz propia. La niebla rojiza que avanzaba hacia ellos pareció detenerse, como si hubiera encontrado una barrera invisible. Necesitamos a Lucía, dijo Elena. Su sangre también, libremente entregada. Es la única que representa 2 linajes, el de los Ruiz y, a través de su posesión, el de Soledad misma. La figura poseída se contorsionó, como si 2 voluntades lucharan por el control. Finalmente, con voz entrecortada, habló, yo. Lucía Ruiz, ofrezco mi sangre, libremente. Don Mateo, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su nieta y realizó un pequeño corte. La sangre cayó sobre el medallón, que emitió un destello cegador. En ese preciso instante, el eclipse alcanzó su totalidad. La corona solar brillaba como un anillo de fuego en el cielo completamente oscurecido. Un silencio sobrenatural cayó sobre las ruinas. Y entonces, todo explotó en caos. La luz del medallón se expandió en ondas concéntricas, chocando contra la niebla rojiza que representaba al devorador. Un chillido sobrenatural, como el de 1000 voces agonizantes, resonó por todo el valle. El suelo bajo las ruinas del templo se agrietó, y el fuego azul que ardía en el centro se elevó formando una columna que parecía alcanzar el eclipse mismo. Lucía se desplomó, su cuerpo súbitamente liberado de la presencia que lo había habitado. Don Mateo corrió a sostenerla, mientras una forma etérea se separaba de ella, la silueta translúcida de una mujer joven, con el vientre abultado por un embarazo avanzado. Soledad, murmuró Elena, reconociendo en aquel espectro el rostro que había visto en el espejo de obsidiana. La figura flotante se volvió hacia ella. Su expresión ya no mostraba ira, sino una profunda tristeza.
El ritual ha comenzado, dijo con voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Pero no bastará con vuestra sangre. El devorador es demasiado fuerte después de tantos eclipses sin guardián. ¿Qué más necesitamos?, preguntó Miguel, sosteniendo el medallón que continuaba emitiendo pulsos de luz. Un sacrificio voluntario, respondió Soledad. Alguien que ocupe mi lugar como guardián del portal. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La niebla rojiza retrocedía ante la luz del medallón, pero comenzaba a reagruparse, formando algo semejante a una figura colosal con múltiples extremidades. Yo lo haré, dijo Elena, dando un paso adelante. Mi bisabuelo causó esto. Es justo que sea yo quien lo repare. No. Miguel la sujetó del brazo. Debe haber otra forma. Soledad observaba la escena con expresión inescrutable. No es un sacrificio de muerte lo que se requiere, aclaró. Es un sacrificio de vida. El guardián debe permanecer entre los mundos, vigilante, durante su existencia mortal. Elena miró a Miguel, luego a los demás. Sigo dispuesta, afirmó. ¿Qué debo hacer? Completar el círculo, respondió Soledad, señalando hacia la losa central. Colocar mis restos y los de mi hijo no nacido en su lugar de descanso final, y sellar el pacto con las 5 sangres y tu voluntad. Mientras Elena preparaba el ritual según las instrucciones del espectro, la totalidad del eclipse alcanzaba su punto máximo. La corona solar brillaba como un anillo perfecto en el cielo negro, creando una luz sobrenatural que no era ni día ni noche. La niebla rojiza del devorador se condensaba, intentando formar una brecha en la barrera creada por el medallón. Tentáculos de niebla escarlata tanteaban buscando debilidades. Elena colocó cuidadosamente los restos de Soledad y su hijo no nacido en un pequeño hueco en la losa central. Sobre ellos, depositó las cartas de amor de su bisabuelo y una fotografía de su propia familia, simbolizando la continuidad y la reconciliación de los linajes. Con esta ofrenda, recitó, siguiendo las palabras que Soledad le dictaba, honro a la guardiana injustamente condenada. Con mi sangre, sello el pacto interrumpido. Con mi voluntad, me ofrezco como nueva guardiana del portal entre mundos. Los 5 descendientes se colocaron en puntos equidistantes alrededor de la losa, formando una estrella perfecta. El medallón, en el centro junto a los restos, pulsaba con luz cada vez más intensa. Ahora, indicó Soledad, todos deben recitar el juramento de redención. Al unísono, guiados por una memoria ancestral que no sabían que poseían, los 5 pronunciaron palabras en una lengua antigua que mezclaba náhuatl y español colonial. Por la sangre derramada injustamente, ofrecemos nuestra sangre en reparación. Por el conocimiento perdido, ofrecemos nuestro compromiso de preservarlo. Por el equilibrio roto, ofrecemos nuestra vigilancia eterna. Un rayo de luz solar, imposiblemente visible durante la totalidad del eclipse, descendió sobre el medallón. La niebla rojiza del devorador emitió un último chillido de frustración y comenzó a disiparse, como absorbida por el propio eclipse. El espectro de Soledad se acercó a Elena, extendiendo una mano etérea hacia ella. Gracias, dijo con voz que ahora sonaba más humana. Mi hijo y yo podemos descansar ahora. ¿Qué sucederá conmigo?, preguntó Elena. ¿Con todos nosotros? Soledad sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero serena. Serás la guardiana principal, pero no estarás sola. Los 5 linajes compartirán la carga, como siempre debió ser. Las marcas que llevan no son de maldición, sino de responsabilidad. Y el conocimiento que creían perdido, señaló hacia el códice, ahora es vuestro para preservarlo y transmitirlo. El espectro comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose cada vez más translúcida. El eclipse está terminando, advirtió Miguel, mirando hacia el cielo donde la luna comenzaba a dejar pasar nuevamente la luz solar. ¿Qué debemos esperar? Paz, respondió la voz cada vez más tenue de Soledad. Al menos hasta el próximo eclipse. Entonces deberéis estar preparados nuevamente. Con un último destello, el espectro desapareció completamente.
Simultáneamente, el medallón se fragmentó en 5 piezas perfectamente iguales, una para cada familia. Lucía despertó en brazos de su abuelo, confundida pero completamente ella misma de nuevo. Las marcas de quemadura en los cuerpos de todos comenzaron a desvanecerse, transformándose en delicados patrones plateados apenas visibles bajo cierta luz. ¿Qué ha pasado?, preguntó la joven. Recuerdo todo. Como si hubiera vivido 2 vidas. En cierto modo, así fue, respondió don Mateo, abrazándola con fuerza. Y ese conocimiento es ahora tu responsabilidad, como lo es para todos nosotros. La totalidad del eclipse terminó, y la luz regresó gradualmente al mundo. Los turistas y habitantes del pueblo, ajenos al drama sobrenatural que acababa de desarrollarse, aplaudían y celebraban el fenómeno astronómico. 6 meses después, la plaza de San Cristóbal lucía renovada. En su centro, donde antes se alzaba un anodino monumento al fundador del pueblo, ahora se erguía una estatua de bronce, una mujer joven con un libro en una mano y la otra extendida hacia el cielo, como midiendo las estrellas. La placa rezaba: a Soledad Ramírez, guardiana de conocimientos ancestrales, injustamente acusada y reivindicada por la verdad. Que su luz nunca se extinga. Elena, ahora directora del nuevo Museo de Historia y Astronomía Tradicional de San Cristóbal, guiaba a un grupo de escolares alrededor de la estatua. Miguel, quien había decidido quedarse en el pueblo como profesor de ciencias en la escuela local, la observaba con una sonrisa desde la distancia. ¿Es cierto que era una bruja?, preguntó uno de los niños, señalando la estatua. Era una mujer de conocimiento, respondió Elena. Alguien que entendía los misterios del cielo y la tierra cuando otros los temían. La llamaron bruja porque no comprendían su sabiduría. En la casa de don Mateo, Lucía estudiaba el códice, ahora cuidadosamente restaurado y digitalizado. Sus dedos trazaban los antiguos símbolos mientras en su mente resonaban ecos de un conocimiento que no era completamente suyo, pero que ahora le correspondía preservar. Las 5 familias, antes distanciadas por antiguas rivalidades, ahora se reunían regularmente en el museo. Cada uno llevaba su fragmento del medallón, que juntos formaban un círculo perfecto cuando se colocaban sobre un mapa celeste. Y en las noches sin luna, cuando las estrellas brillaban con especial intensidad sobre San Cristóbal, Elena a veces creía ver una silueta femenina entre las ruinas del templo viejo, no como una presencia amenazante, sino como una guardiana silenciosa que por fin había encontrado paz. El próximo eclipse estaba calculado para dentro de 7 años. Esta vez, estarían preparados. En su oficina del museo, Elena guardaba en un cajón bajo llave el espejo de obsidiana, ahora restaurado. Ya no mostraba el rostro atormentado de Soledad, sino simplemente su propio reflejo. Pero en ciertas noches, cuando la luz de las velas se reflejaba en su superficie negra, podía ver momentáneamente otro mundo, un umbral que ahora era su responsabilidad vigilar. La maldición se había transformado en propósito. La venganza, en redención. Y el miedo, en conocimiento. San Cristóbal ya no temía a la oscuridad. Porque ahora sabían que incluso en la sombra más profunda de un eclipse, siempre regresa la luz.